Bueno, Bruno, gracias por sumarte al curso. Bienvenido. Gracias. Tenés mucha experiencia como periodista de tecnología, pero también de ciencia, en narrar historias de tecnologías complejas y también de darles un contexto, una historia. ¿Cómo combinás los datos, las ideas, la parte histórica, el contexto? ¿Cómo funciona en vos cuando armás una historia? Ujú. Eh, a ver, en general lo que trato obviamente es de contar ambas cosas, digamos, y que terminen siendo una sola. Esa es la parte quizás más difícil, unir lo que tiene que ver con la historia, con los datos, si se quiere, más cualitativos, más de situaciones, a veces hasta de anécdotas, datos de color, con los datos más duros. Y lo mejor es, en general, es tratar de encontrar un punto de contacto del dato con la situación, con el contexto. Entonces, de manera que el que está leyendo, que está escuchando, como sea, que pueda vivir y mensurar ese dato de alguna manera. Y eso puede ser en los dos sentidos cuando estoy trabajando. Si estoy explicando algo, estoy mostrando datos en un artículo, bueno, vincular de alguna manera eso con una situación, con un contexto político, y viceversa también. Si yo explico, por ejemplo, no sé, que un software determinado que tiene que ver con que ayuda a que los sistemas de satélites, como me hablabas de mi nota en su momento sobre los satélites de geoposicionamiento. Bueno, si yo hablo de que un software permite que los sistemas de satélites de geoposicionamiento tengan una precisión de pocos centímetros, entonces a partir de que yo estoy haciendo una explicación técnica de eso, bueno, trato de responder a preguntas como por qué era necesario eso, para qué sirve eso y qué cambiaría de alguna manera eso. Entonces, eso pone ese dato en contexto y permite que quien está leyendo eso, bueno, tenga otra vivencia respecto de ese dato. Sí, tu nota, la geopolítica del espacio, es parte de la bibliografía de este curso, y es muy importante lo que vos mencionabas, que vos como periodista te haces una pregunta muy concreta, que sí, te la haces como periodista, en este caso especializado, pero es una pregunta que se haría cualquier persona sobre un tema. Yo digo sobre esto, una pregunta que cualquier persona curiosa se haría sobre el tema. En términos muy concretos de método, ¿vos anotás cuando estás escribiendo, cuando estás en la producción, en la escritura, qué preguntas querés ir respondiendo a medida que avanzás en la escritura? Sí, sí, para mí eso es fundamental. Yo necesito tener digamos, durante la parte de producción de una nota, que es básicamente la parte en que tiene dos partes eso. Primero, hacerme preguntas, o sea, esas preguntas derivan en los temas cuáles van a ser mis temas y mis focos en la nota. Y a partir de eso, me hago una guía de trabajo, hago un archivo, y eso me va a determinar, bueno, cuáles van a ser mis fuentes para responder esas preguntas. Si van a ser fuentes documentales, si van a ser artículos publicados, si van a ser fuentes orales, a quienes yo voy a consultar. Entonces, bueno, esas preguntas de alguna manera son la guía, que pueden ser varias, van a ser la guía de trabajo. Lo que no quiere decir que durante ese trabajo que después yo hago no puedan surgir nuevas preguntas y eso de alguna manera se resignifique, pero tengo que empezar por preguntas y una guía de trabajo. Uh-huh. ¿Y trabajas con algún tipo de mapa escrito, de mapa mental, o trabajas directamente sobre la compu en un archivo? ¿Cómo funciona para vos ese trabajo? Siempre me encantaron los mapas mentales, tengo amigos, colegas que los hacen y siempre digo, para mi próxima nota lo voy a hacer, nunca lo hago. Termino teniendo un archivo me encantaría, pero el tiempo no sé qué pasa que no lo hago, pero cuando uno los ve dice, ¿por qué no hago esto? Está buenísimo. Pero no, en general tengo un archivo, a veces escrito en un papel, pero en general en la computadora, que es donde tengo todo reunido, y un archivo sobre el que voy trabajando, voy agregando cosas, todo eh, escrito con resaltador en la misma computadora, obvio, en el archivo para acordarme de ciertas cosas, pero trabajo básicamente es un archivo de texto, Uh-huh. con links y demás, ¿no? Algo muy importante en este tipo de notas como las que recomendamos leer en la bibliografía, como la geopolítica del espacio, es la cuestión histórica.
hay que ser muy preciso en el tema de las fechas, no solamente para contarlo a otras personas, fundamentalmente, sino para ubicarse uno cuando va escribiendo. Muchas veces en la nota hay que ir hacia adelante, hay que volver atrás y después hay que volver a ubicarse en el presente. Ujú. ¿Cómo trabajás vos eso? ¿Te haces una línea de tiempo? ¿La escribís en algún lado? ¿Cómo es tu forma de trabajarlo? Porque en el periodismo de tecnología, cuando uno cuenta cuestiones de infraestructura, muchas veces la cuestión histórica es bastante relevante. Sí, bueno, en general no trabajo con una línea histórica de manera independiente, sino que esa línea histórica de alguna manera está incorporada en esa guía de trabajo. O sea, cuando yo me voy identificando ciertos temas sobre los que voy a trabajar, dentro, que a veces hasta esos temas terminan siendo de alguna manera quizás subtítulos del artículo. Entonces, dentro de cada esas unidades, subunidades del artículo en guía de trabajo, hay fechas. O sea, como que la línea de tiempo está metida ahí, no está aparte, porque como que ya me implicaría, estaría bueno quizás, y me parece que es un método válido, pero en mi caso está directamente incorporada esas fechas en la guía de trabajo. Y la cuestión de las metáforas, las comparaciones, las imágenes de las notas, que es algo también muy importante cuando uno habla de cuestiones grandes, de infraestructura, de aparatos que muchas veces nunca vamos a llegar a tocar. ¿Cómo aprendiste a desarrollarla? Esa es una parte importante cuando hablamos de infraestructura. ¿Tenés algún ejemplo en algún momento que lo empezaste a aprender? Por ahí no te salía antes. Yo, por ejemplo, en mi libro Garras de Internet aprendí a hacerlo y antes no lo sabía hacer, reconozco que no lo sabía hacer y lo aprendí. ¿Cómo fue tu proceso en eso? No, mi proceso en eso, un colega que trabaja muy bien ese tema es Matías Loewi, y yo hace ya mucho tiempo hice un curso con él en la Fundación Instituto Leluar, y bueno, él fue un buen maestro en ese sentido de cómo usar las analogías, las metáforas. Y los que son muy buenos en general, si uno también los eh, impulsa a que nos ayuden al periodista, son los mismos técnicos a veces y los científicos, porque ellos mismos están trabajando todo el tiempo con eso, entonces son una muy buena ayuda, inclusive para verificar si uno trabajó sobre alguna, o tiene alguna idea sobre hacer una analogía y tiene alguna duda, yo recomendaría chequearla con algún especialista. O sea, ¿está bien esto que estoy diciendo o estoy siendo, digamos, demasiado arriesgado en esta comparación? Pero está buenísimo, pero también tener cierta cautela al usarlos o forma de verificarlo. Es cierto lo que decís, que a mí también me ha pasado, haciendo entrevistas a los mismos especialistas de cualquier área, Ujú. en tecnología pasa mucho con los ingenieros, ellos de tanto contarlo a otros, de tanto traducir ese trabajo difícil que hacen a otros, se les ocurren las mismas analogías y te las dicen hasta como chistes, ¿no? Te lo cuentan en chiste. Porque probablemente se lo tuvieran que contar a la familia antes para explicarles qué hacen. Entonces ya las tienen preparadas, es muy útil eso. Sí, una vez un ingeniero que trabajaba en un lugar que había muchos servidores, que había un lugar muy frío, me decía, yo le digo a mi abuela que trabajo como en un frigorífico, ¿no? Porque era un lugar muy refrigerado. Bueno, te lo Entonces, dicen a la familia y después te lo dicen a vos. sí, Entonces ese es un buen consejo, preguntarle a los mismos especialistas y sí, ellos te van a dar tal vez la analogía que estés necesitando. sí, sí, sí. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Súper No, útil por favor. tus consejos y tu experiencia y estamos leyendo tu excelente nota y te leemos también en tu agencia TSS con otras notas que escribís. Buenísimo. Un honor para mí que me consulten. Bueno, gracias. Por favor.